Muy buenas tardes con todos. Quien les habla Luis Sánchez, en nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les da la cordial bienvenida a este webinar sobre el tema de términos de referencia y especificaciones técnicas. Vamos a esperar unos minutos para la conexión con nuestro facilitador, que va a ser el funcionario Diego Zambrano. Buenas tardes, mi nombre es Diego Zambrano, de la Dirección Zonal 8. El tema que vamos a tratar el día de hoy es términos de referencias y especificaciones técnicas. Estimado Luis, ¿es posible la visión? Correcto, es visible la presentación. Solamente para recordarle a los participantes que en caso de tener alguna consulta referente a la presentación que vamos a disponer en unos momentos, les ponemos en su conocimiento que van a ser atendidas mediante el canal de el chat disponible dentro de la aplicación Zoom, ¿no? En caso de que tengan alguna duda, por favor plasmar su consulta ahí en el chat y al final de la presentación estaremos contestando las inquietudes presentadas. Bueno, estamos listos. El presente webinar se creó para explicar la importancia
de la estructura y requisitos de la especificación técnica de términos de referencia para la contratación pública. Antes de iniciar con el tema indicado, vamos a recordar la fase de los procedimientos de contratación, fase preparatoria. En esta fase, con la que iniciamos un procedimiento de contratación en la cual encontramos el PAC. ¿Qué es el PAC? El Plan Anual de Contratación. Determinación de la necesidad la debemos realizar al área requiriente de cada institución. Presupuesto que se tiene para el inicio del proceso. Pliegos son los documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento que se sujetarán a los modelos aprobados para cada procedimiento establecido para el Servicio Nacional de Contratación Pública. La Comisión Técnica será responsable de llevar adelante la etapa precontractual en los procesos de la lista corta y de concursos públicos hasta la negociación con los consultores oferentes y concluirá su actuación con el informe del proceso de evaluación dirigido a la máxima autoridad de la entidad contratante. ¿Listo? Bueno, términos de referencia o especificaciones técnicas. Contiene los objetivos y estructura de cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, etcétera. Describe el ámbito especial donde van a ejecutarse el estudio o trabajo. Define el objetivo general y los objetivos especiales. Define el tiempo disponible. Detalla los requisitos de los técnicos que han de participar como especialidades y tipos mínimos y, y tiempos mínimos que han de dedicar el estudio o trabajo. Detalla los resultados esperados y contenido de la información del informante, entre otras cosas. Fase precontractual. Aquí encontramos publicaciones, procesos en el cual se publica en el Sistema Oficial de Contratación en la herramienta SOCE. Preguntas y respuestas y aclaraciones. Eventos en el cual las entidades solventan las dudas de los proveedores interesados a participar en los procedimientos de contratación. Cancelación del proceso de acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Manifiesta en cualquier momento entre convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización.
Eh, Parece que tenemos un inconveniente con el audio. ¿Me podrían, por favor, confirmar si están teniendo algún inconveniente, intermitencia o si están escuchando la presentación? ¿Me podrían confirmar, por favor, en el chat si ya tienen el audio correcto? Perfecto, les agradezco. Entonces vamos a continuar con la capacitación. Parece que tenemos un inconveniente de carácter técnico con el otro equipo. Vamos a tratar en este momento de solventarlo y poder continuar con la capacitación. Entonces, el compañero les estaba explicando, haciéndole una recapitulación referente a las fases de contratación pública. En este caso, recuerden que nosotros tenemos dentro del proceso de contratación pública, nosotros tenemos varias fases que incluyen fase preparatoria, precontractual, contractual y fase de control y evaluación. En este caso, la recapitulación se debe al tema de justamente la importancia que tiene nuestro tema en específico, que se trata de los términos de referencia y de las especificaciones técnicas. Entonces, un poquito recapitulando, no sé hasta qué parte se escuchó, pero eh, vamos a empezar con esta fase, con esta recapitulación, ¿no? En la fase preparatoria, recordemos que tenemos el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones, que como es de conocimiento general, las instituciones públicas tienen hasta el 15 de enero para su publicación. Sin embargo, es importante recalcarles que cada institución tiene la posibilidad de reformar este PAC las veces que sea necesario, obviamente con el justificativo del caso, ¿no? Los estudios, la parte de presupuesto, ahí es donde viene el tema en el que vamos a ahondar un poquito más adelante, los términos de referencia, especificaciones técnicas, los pliegos y la comisión técnica, ¿no? Esta fase, la fase preparatoria, es muy importante porque es la que va a determinar, en estos casos, va a determinar que eh, su procedimiento tenga un buen desempeño y no presente observaciones por los entes de control que podrían ser el Servicio Nacional de Contratación Pública en la fase precontractual y en la fase de ejecución o revisión y control por parte de la Contraloría o de la Procuraduría, dependiendo del caso, ¿no? En la fase contractual, recordemos que la fase contractual, precontractual, perdón, es donde ya la fase de estudio se toma en ejecución de la parte administrativa, es decir, los funcionarios del área de compra pública de su entidad se van a encargar de la parte administrativa, por llamarlo de alguna manera, referente a publicación de actas, el tema de las preguntas y respuestas, la cancelación del proceso de ser necesario, la revisión, la convalidación de ofertas, y la adjudicación o declaratoria del proceso de ser el caso. ¿Ya? En la fase de suscripción y la parte contractual es básicamente son obligaciones que en este caso que toma tanto el proveedor
que salió adjudicado como la entidad contratante al revisar las fases de ejecución de lo ya planteado, vuelvo y repito, en la parte preparatoria. Esto es muy importante. Muchas de las veces lo que nosotros ponemos en la fase preparatoria es lo que nos va a llevar de la mano a cumplir hasta el final la ejecución. ¿Cuál sería el final de la ejecución? La terminación del contrato, la terminación del procedimiento con un óptimo desempeño dentro de los procesos, dentro de la fase de preparación, lo de la información considerada como documentos relevantes públicos y posterior, de ser el caso, una posible revisión por parte del ente de control. Entonces, vamos a entrar ahorita ya en materia entre lo que es las especificaciones técnicas y los términos de referencia. ¿Ya? Básicamente podemos reducir este tema así muy básico en que entre las especificaciones técnicas simplemente se usa para los bienes y para las obras y los términos de referencia para los servicios que incluyen consultoría. Este sería el resumen más básico de la diferencia entre una especificación técnica y los términos de referencia. ¿Correcto? Recordemos que para las especificaciones técnicas se consideran características fundamentales de que deben cumplir los bienes o los rubros y que estas deben ser claras, completas e inequívocas. No deben presentar ambigüedades ni contradicciones. Esto es muy importante dentro de la de la fase preparatoria y por ende por la parte de ejecución, por la parte administrativa. Recordemos que una posible contradicción o ambigüedad dentro de estas especificaciones técnicas podría ocasionar la cancelación del procedimiento o una posible observación por parte del ente de control. De la misma manera, los términos de referencia son las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestará el servicio y se establecerá con relación exclusiva a los servicios objetos del procedimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí es donde nos da la pauta de cómo se podría o cómo se va a desarrollar el procedimiento de consultoría o del servicio, hablando específicamente de los términos de referencia. Aquí es donde nosotros, o mejor dicho, ustedes como entidad contratante dictan las pautas que los proveedores tienen que seguir y con las cuales se va a cumplir el objetivo que es la obtención de el servicio que la entidad requiere al lanzar su tipo de procedimiento. Entonces, entrando un poquito más en temas justamente las especificaciones técnicas, es importante indicarles que las especificaciones técnicas se establecerán en función de tres parámetros: propiedades de uso y empleo, requisitos funcionales o tecnológicos y características fundamentales. Estos tres pilares que ustedes tienen como entidad contratante para definir las especificaciones técnicas del bien o obra que ustedes vayan a realizar, dependiendo de su proceso, son las que van a determinar cada una de las fases y cada una de la ejecución de este procedimiento. ¿Ya? Recordemos que en la norma establece que debido a la transparencia y a la aumentar o querer aumentar la cantidad de participación dentro de los procedimientos, eh, las especificaciones técnicas no deben hacer alusión a marcas, fábricas o a nombres de tipos completos, tampoco patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, origen de los productos o los proveedores. Parece que otra vez se nos fue el audio. No sé si me confirman si tenemos audio.
¿Me podrían confirmar si estamos escuchando la presentación? Ya, ahí me pueden escuchar, tal vez. Perfecto, les agradezco. No sé hasta qué parte se escuchó el tema, pero vamos a recapitular sobre esta presentación, sobre esta diapositiva que tenemos en este momento, que es la que les indicaba que por temas de transparencia, por temas de promover la participación de los demás, de todos los oferentes, de todos los posibles oferentes, dentro de las especificaciones técnicas, la entidad contratante no puede especificar marcas de fábricas o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseño o tipos particulares y determinados orígenes de productos o proveedores. Con esto, ¿qué es lo que gana? Gana participación. Y justamente por eso es el nombre, especificaciones técnicas. La entidad contratante debe, dentro de su estudio, debe poner parámetros que son los que guiarán las condiciones técnicas y con esto se evita poner la marca. Obviamente, dentro de estas especificaciones técnicas existen eh, unas excepciones a las cuales la entidad puede remitirse en el caso de que requiera hacerlo por alguna justificación específica, que podría ser, por ejemplo, adquisición de repuestos o de accesorios, contrataciones que impliquen el desarrollo o la mejora de tecnologías ya existentes, la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas en los casos que sea aplicable. Entonces, podríamos resumir este tema básicamente como con un ejemplo práctico. Si, por darles un ejemplo, mi institución requiere adquirir impresoras, entonces compra la impresora, pero resulta ser que la impresora que es de una marca específica solamente me acepta tóneres específicos y que implican el tema de la garantía. Si yo utilizo otra marca, un genérico, por darles un ejemplo, eh, podría afectar la garantía de ese equipo. Entonces, yo tendría una justificación técnica para poner dentro de mis especificaciones una marca clara en este caso. Esa sería una de las justificaciones que la entidad contratante podría eh, tener para poner algún tipo de nombre o eh, un nombre comercial o remitirse a equipos de fábrica. Ya, para elaborar los términos de referencia, ustedes deben tomar en cuenta las necesidades específicas a ser cubiertas, es decir, que el área requiriente le diga qué es lo que usted necesita, o sea, qué es lo que ellos necesitan. Lo segundo es los objetivos y características y condiciones de prestación de desarrollo requeridos y requisitos técnicos de sostenibilidad, funcionalidad o tecnológico. Entonces, recapitulando o haciendo un breve resumen de esto de aquí, es la necesidad del área requiriente que está establecida bajo condiciones para ser cubiertas, una necesidad de la institución y que esta necesidad sea de carácter técnico, sostenible y que sea funcional para su operación. Lo que la entidad requiere, lo que el ente, perdón, el área requiriente solicita tenga una justificación técnica y en base a esta justificación técnica yo elaboro mis términos de referencia con los cuales voy a promover la participación de los oferentes sin tener términos restrictivos y evitando ambigüedades dentro de los mismos.
Ya, en esta presentación los términos de referencia obligatoriamente tendrán que mantener la siguiente observación. Dentro de los antecedentes, la breve descripción del contexto, razones que motivan la necesidad de la consultoría, historias relevantes o situaciones previas que influyen dentro del proyecto. Esto es lo que se les decía previamente. Esto aplica tanto para los términos de referencia como para las especificaciones técnicas. Es decir, la entidad contratante dentro de su fase de estudio, dentro de su fase preparatoria, debe determinar una necesidad que es viable o que es necesaria, en este caso, valga la redundancia, para cumplir con un objetivo. En este caso, la mayoría de las entidades, el objetivo es satisfacer al ciudadano, satisfacer al usuario al cual nosotros como instituciones públicas brindamos un servicio o entregamos un bien. Los objetivos. Declaración clara y concisa de los objetivos generales y específicos que se esperan lograr con la contratación. Metas cuantificables. Esto también es aplicable para los dos tipos de procedimiento, tanto para las especificaciones técnicas como para los términos de referencia. Pero se hace hincapié en los términos de referencia por el tema de las metas cuantificables. Recordemos que en los términos de referencia es básicamente servicios y o consultorías. Pero vuelvo y repito, también se aplica de cierta manera a la parte de especificaciones técnicas. El alcance, descripción detallada de la actividad o áreas que abarcarán la contratación, limitaciones o restricciones claras sobre lo que no incluirá el alcance del proyecto. Esto es muy importante para lo que es servicios y consultoría. Con esto del alcance, nosotros determinamos los lineamientos que el proveedor en este caso va a seguir dentro de su fase contractual, es decir, hasta dónde nosotros podemos llegar y a dónde no. Y esto va de la mano con las metas cuantificables. La metodología del trabajo dice detalle de los métodos, enfoques y herramientas que se utilizarán para llevar a cabo la contratación. Explicación de los pasos a seguir, la secuencia de actividades. Esto también va de la mano con el tema del alcance. Dentro de los términos de referencia, nosotros podemos detallar una metodología que de modo secuencial nos dé un resultado cuantificable. ¿Sí? Están dándose cuenta de cómo cada uno de los pasos que nosotros tenemos que seguir para los términos de referencia nos van a brindar un soporte en el caso de que la entidad contratante sea revisada por parte de Contraloría a través de un examen especial. Todo este tipo de procedimientos, todos estos antecedentes, objetivos, alcances, todo va de la mano para cumplir con el objetivo que es eh, eh, lograr el proyecto dentro del proceso que ustedes van a lanzar. Información que dispone la entidad contratante, lista de recursos, datos, documentos o información relevante que la entidad proporcionará al oferente. Detalles sobre la disponibilidad, accesibilidad de dicha información. Productos y servicios esperados, una descripción de los entregables concretos que se esperaba recibir como resultado de la contratación, específicamente, especificaciones de calidad para los productos o servicios esperados, el plazo de ejecución parcial y o total, las fechas de inicio o finalización de los proyectos, posibles hitos o etapas intermedias con fechas límite. Entonces, nuevamente, recapitulando un poco el tema, esta información que ustedes como entidad contratante ponen en conocimiento dentro de su fase preparatoria, dentro de su fase de estudio, es la que va de la mano, es la que va a guiar todos y cada uno de las etapas posteriores, tanto de la etapa precontractual como la de la contractual, y va a servir como soporte en este caso para la última etapa, que es de control y evaluación, que como ustedes saben es brindada por parte de los entes de control, Contraloría General del Estado o Procuraduría de ser el caso. Eh, Algo que hay que hacer bastante hincapié, tanto para términos de referencia como para especificaciones técnicas, es el tema de una posible ambigüedad dentro de los mismos. Los proveedores muchas de las veces nos presentan a nosotros como ente de control, como el ente rector, nos presentan muchos reclamos justamente por la parte de ambigüedad dentro del proceso.
términos poco claros, plazos quizás no establecidos o contradicciones en los términos en las especificaciones técnicas, por ejemplo, que dentro de la especificación me dice un rango de medición y después quieren poner otro o después no se alinea a la ejecución del procedimiento. El CERCOP lo que hace en este caso es revisar que todos estos términos que ponen ustedes como entidad contratante en su totalidad no presten ni ambigüedades ni contradicciones. Pero también es preciso recordarles que este procedimiento como tal es potestad entera de la entidad contratante. Muchas de las veces hay procesos que se caen, se cancelan o se declaran desiertos justamente por un pequeño error, quizás dentro del sintaxis de lo que nosotros ponemos dentro de nuestros términos de referencia. Entonces, vuelvo y les repito, hay que hacer hincapié en la importancia de estos dos tipos, que son términos de referencia y especificaciones técnicas, para la continuidad de los procesos. Recordemos que como entidad contratante, un procedimiento que se nos cancele o se nos declara desierto, habla de la parte administrativa de ustedes como funcionarios y que obviamente, primero, cae sobre nosotros. Segundo, es un tema de tiempo, porque ustedes saben, como entidad contratante, saben que un proceso no es de la noche a la mañana, es un proceso que lleva su tiempo, en menor o en mayor cantidad, dependiendo del tipo del proceso, y que nos podrían, en todo caso, impedir la ejecución a cabalidad del plan anual de contratación. Recuerden que ustedes, entidad contratante, dentro de la fase, dentro del PAC, ustedes linean tiempos. Ustedes ponen planes de ejecución que deben ser cumplidos y, como se les indicó antes, a la entidad contratante es a la que la miden, en este caso, por esos cumplimientos de tiempo. Entonces, si nosotros ponemos unos buenos términos de referencia, unas buenas especificaciones técnicas, como le digo, vamos a, en las fases posteriores, a trabajar sin ningún inconveniente porque proveedores no me van a poder presentar ningún tipo de reclamos referente a alguna ambigüedad o contradicción. Y en el caso de los términos de referencia, como les digo, estoy dictando líneas claras para que en la fase contractual el proveedor no tenga ningún tipo de desmán o justificativo, en este caso, para incumplir con la ejecución de mi proyecto, de mi bien o servicio que voy a requerir como entidad contratante. Algo más que quería agregarles referente a las especificaciones técnicas es muchas de las veces ya le hablo en específico como CERCOP. CERCOP recibe muchos oficios por parte de los proveedores solicitando aclaraciones referente a las especificaciones técnicas o en ciertos casos en si es válido o no solicitar una u otra cosa. Esto referente al tema de marcas, por ejemplo, al tema de patentes. Y en este caso, lo que se les contesta tanto a proveedores como a entidades es justamente que la buena preparación del estudio por parte del área requiriente es la que va a determinar si el tipo de especificación técnica o el término de referencia colocado dentro del procedimiento cumple con las normas establecidas en el portal de compras públicas. ¿Cuáles son las normas? Recordemos que son transparencia, concurrencia, igualdad de condiciones. Esto quiere decir que ninguno de mis oferentes o de los oferentes que vaya a participar dentro del procedimiento se sienta afectado por una de estas especificaciones técnicas o términos de referencia. También hay que recordar que la norma está cambiando, constantemente se está actualizando y hay que prestar mucha atención a las resoluciones y a las modificaciones que se hicieron o que se hacen en este caso
a la normativa secundaria, a la 134, y que obviamente afectan a el reglamento. En la normativa, en la 145, tuvimos una modificación referente a las especificaciones técnicas en el ámbito de la tecnología. Les recomiendo revisar lo que les acabo de mencionar, porque el tema de tecnología es muy recurrente por parte de las entidades contratantes y bueno, con el fin de no incurrir en algún incumplimiento, en alguna contradicción o peor aún a solicitar o a pedir algo que no está normado. Entonces, con ese fin, les invito a estar actualizados a la revisión de las resoluciones y a las modificaciones que se han realizado en la parte normativa. Con eso, si tienen alguna duda, podrían expresarla a través del canal de chat, del chat de la plataforma Zoom. En este momento vamos a proceder a leer si es que tienen alguna duda específica. A ver, tenemos una consulta de John Christian, dice, para la adquisición de un software en la entidad, obligatoriamente se debe realizar una consultoría o puede levantar un proceso sabiendo la necesidad de la entidad. Ya, justamente esto es lo que les indicaba referente a la modificación que se hizo en la 145. En la 145 habla de una revisión previa dentro de, deme un segundo, le busco específicamente cuál es el punto. Mientras me carga el archivo, vamos a ver lo que dice posteriormente, si es viable la contratación por régimen o contratación directa. Recordemos que la entidad contratante es la neta responsable, responsabilidad absoluta, escoger el tipo de proceso y que obviamente está guiado por unos lineamientos especiales. Dependiendo de su necesidad, en este caso la entidad podría eh, escoger cualquiera de los tipos de procesos siempre y cuando la justificación técnica lo avale para lo mismo. Ya, lo que les decía referente a la 145, en el artículo 103, les habla de que antes de iniciar un procedimiento de contratación cuyo objeto sea el desarrollo de software, la adquisición de software y o la provisión de servicios relacionados al software, las entidades contratantes deberán consultar en el portal de software ecuatoriano a efectos de poder formular las especificaciones técnicas o términos de referencia. Dice, en la formulación de sus términos de referencia o especificaciones técnicas, las entidades contratantes deberán preferir y promover el uso de tecnologías libres. Esto va de la mano con el tema de la concurrencia. Entonces, eso en base a la consulta de John Christen. Si alguien más tiene alguna consulta, puede ponerla en el chat para poderla solventar.
presentación, agradeces a los participantes y con eso ya terminaríamos el webinar si ya lograron, si ya terminaron todos los temas que tenían pendientes. Al momento, bueno, no veo más consultas, vamos a esperar un poquito más si hay consultas. Les acabo en este caso de compartir el tema de la encuesta de satisfacción para que puedan proceder a calificar la misma, ¿no? Igual vamos a esperar un ratito por si alguien más tiene alguna consulta referente a las especificaciones técnicas o términos de referencia. Vamos a esperar un poquito más para que puedan completar el tema de la encuesta de satisfacción y una vez más les reitero que en el caso de tener alguna duda, por favor, mediante el chat estamos leyendo las consultas y solventando las mismas.
¿Cómo está Lilian? Sí, lo vimos en la parte de la presentación. Les explicaba de manera quizás un poco muy práctica la diferencia entre las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Básicamente lo podríamos definir como que para las especificaciones técnicas la uso para el tema de los bienes y las obras, y los términos de referencia las podemos usar en este caso para lo que son servicios, y estas incluyen las consultorías, perdón. Yanira Garzón, ¿me podría aclarar qué consulta, no? Referente a la modificación en la 145, ¿se refiere a eso? Ya, correcto. Lo que le decíamos que la norma se está actualizando constantemente justamente para evitar el tema de ambigüedades y o contradicciones. En este caso, en la 145, en el artículo 103, hacemos referencia en este caso a la adquisición de software. En este caso, lo que la norma le establece es que previo a lanzar usted el procedimiento de adquisición de software o desarrollo de software, las entidades contratantes deberán consultar en el portal de software ecuatoriano a efectos de poder formular las especificaciones técnicas o los términos de referencia. La norma ya lo especifica de manera clara en el capítulo 6, específicamente de adquisición de software. Ya, Maya Zambrano nos dice, de acuerdo a la reforma de la normativa secundaria, el artículo 52.1, cumplimiento de estándares de calidad. ¿Cómo procederá la entidad para determinar los estándares de calidad de los bienes? ¿Solo serán INE o pueden ser otros considerados internacionalmente? Si acaso los pruebas no presentan en la oferta, será motivo de descalificación o se puede convalidar en su etapa de presentación. Ya, referente a este de aquí, cómo la entidad va a determinar. En este caso, dependiendo del tipo de proceso, del bien o servicio que usted vaya a adquirir, sí es posible solicitar algunos, pero ustedes deben tomar en cuenta de que este requisito que ustedes vayan a poner o esta especificación no sea de carácter restrictivo. Les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso donde en un proceso de una adquisición de un bien, una entidad me puso que solicitaba un certificado INEN, y resulta ser que este certificado INEN era o estaba, lo obtenía solamente una empresa a nivel nacional, porque era un certificado básicamente internacional. Entonces, al poner esto como requisito, sí lo vuelve un tema restrictivo para la participación o para la concurrencia de los demás oferentes. Entonces, hay procesos donde la adquisición de la especificación de una norma INE es de carácter general, y otras donde es de carácter específico. Entonces, como les digo y les mencioné hace un momento, los procedimientos que buscan, ¿qué es lo que buscan? La concurrencia. ¿Por qué? Porque con la concurrencia yo obtengo un mejor precio y un mejor producto. Entonces, es un tema que el área requiriente de la entidad contratante debe manejar de manera muy clara. Ya, Lilian nos dice, es decir, si contrato un servicio por ínfima cuantía, tengo que utilizar términos de referencia. Eh, sí, lo que pasa es que ahí, como entidad contratante, ustedes deberían definir muy bien el tipo de proceso. La mayoría de los procedimientos que las entidades lanzan por el servicio no es una ínfima cuantía. O
las ínfimas cuantías que son de servicios son consideradas como de obras, por ejemplo. Entonces, necesitaríamos como que algún caso más puntual como para poder determinar si usas uno o el otro. Pero a norma general es esto, bienes y obras por especificaciones técnicas, servicios que incluyen consultoría, términos de referencia. Bueno, como ya no tenemos más consultas, solamente nos queda agradecerle la presencia de las personas que estuvieron en esta capacitación, en este webinar, referente al tema de especificaciones técnicas o términos de referencia. Les doy las gracias. Tengan muy buena tarde.